Muy bien, nos encontramos nuevamente con un video de práctica rumbo al torneo de integrales. En este caso, la integral que tenemos es del tipo de integral que pueden venir en la etapa 2 o incluso en la etapa 3. En la etapa 3 no vendría de esta manera, simplemente como un ejercicio a resolver, sino que vendría como un enunciado de un problema de aplicación. Al final es un torneo de integrales y no un torneo de cálculo integral, por lo tanto, la integral no la van a plantear los participantes. Simplemente, por ejemplo, esta integral de aquí, pues se ve mucho en electrodinámica, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede poner un problema propuesto de electrodinámica en donde aparezca pues una integral parecida a esta, pero te estén diciendo, o sea, solamente te van a decir como para qué sirve esa integral y va a haber quizá algunas otras constantes y te va a tocar resolver la integral para, pues, no sé, demostrar que el resultado se reduce a cierta cosa, por ejemplo. Entonces, el tipo de integrales que aparecen en la segunda etapa pueden aparecer en la tercera etapa, pero como problemas de aplicación. Y este es un gran ejemplo. Esta integral, pues, es bastante común en ciertos campos físicos. Muy bien, entonces, después de esta larga introducción, pues pasamos a resolver esta integral de aquí. Muy bien, en este caso lo primero que tenemos que hacer es observar que no podemos utilizar prácticamente ningún método de integración que no sea la sustitución trigonométrica. Si utilizamos integración por partes o por fracciones parciales, pues no, fracciones parciales no se puede, por partes quedaría algo más complicado y por sustitución directa, pues no quedaría algo adecuado para resolver. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad para ver rápido qué método utilizar. Bueno, en este caso, pues se utiliza la sustitución trigonométrica, como bien se mencionó, y simplemente A aquí es una constante. Siempre que en el torneo vean letras diferentes a la constante de integración, van a ser constantes, ¿ok? En este caso, se tiene A cuadrada, es decir, que es una constante positiva. Entonces, utilizamos la sustitución x es igual a A por la tangente de teta. ¿Por qué se utilizó esta sustitución? Bueno, lo hemos visto en varios videos, pero lo recordamos rápidamente. Nosotros tenemos esta identidad trigonométrica de aquí. Muy bien, nosotros para tener esto de tal manera que quede representado como una función trigonométrica elevada al cuadrado, pues simplemente tenemos que dejarlo de la forma tangente al cuadrado más 1, ya que esto es igual a la secante al cuadrado, ¿sí? De aquí lo podemos ver, ¿no? Simplemente despejando la secante. O sea, la secante cuadrada es igual a tangente al cuadrado menos 1. Entonces, si nosotros aquí hacemos que nos quede una tangente cuadrada de alguna manera, pues vamos a tener simplemente la secante al cuadrado. Y pues ya se va a simplificar con todo esto y ya vamos a poder resolver, ¿no? En este caso, este factor a es justamente porque se va a elevar al cuadrado y a la hora de factorizar, pues se va a llevar también a este a cuadrado. Muy bien, entonces, pues pasamos a resolver. Simplemente diferenciamos la ecuación y nos queda que el diferencial de x es igual a por la secante al cuadrado de teta por el diferencial de teta. La secante cuadrada, pues es simplemente la derivada de la tangente. Bueno, pues sustituimos aquí nuestra integral a la que bautizamos como y. Entonces, y va a ser igual a la integral. Ya estamos integrando por teta, entonces va a ser desde teta 1 hasta teta 2. Nosotros vamos a sustituir hasta el final, ya que resolvamos la integral en términos de teta, vamos a sustituir para x. Entonces no es necesario ver cuáles son los límites de teta, simplemente los ponemos como teta 1 y teta 2 o teta inicial y teta final, y al final regresamos aquí a nuestros menos infinito y más infinito en términos de x. Muy bien, entonces será la integral desde teta 1 hasta teta 2 del diferencial de x, que es a por la secante cuadrada de teta por el diferencial de teta. Esto entre esto de acá, que no es otra cosa más que x al cuadrado es a cuadrado por la tangente cuadrada de teta. Y le sumamos a cuadrado. Muy bien. Y esto está elevado a la 3 medios. Pero no nos olvidemos que nosotros, la idea que teníamos principalmente era factorizar este a cuadrado para que aquí nos quedara tangente al cuadrado más 1. Entonces hacemos justamente eso y nos quedaría la integral de esta manera. Entre Aquí nosotros, al factorizar, nos va a quedar esto así. A cuadrado
por la tangente al cuadrado de teta más 1, es decir, a cuadrado por la secante al cuadrado de teta. Entonces, nosotros al elevar esto a la 3 medios, pues vamos a tener que esto va a ser igual a al cubo por la secante al cubo. No sé si sea claro ver esto, simplemente aquí lo que estamos haciendo es expresar a cuadrado secante cuadrado como a por secante al cuadrado, ¿ok? A cuadrado por secante cuadrado es lo mismo que a por secante al cuadrado, ¿ok? Ahora, esto lo elevamos a la 3 medios, a la 3 medios. Por leyes de los exponentes, estos exponentes se van a multiplicar, entonces nos quedaría a por secante multiplicado a por secante, perdón, elevado a 2 por 3 medios. Y 2 por 3 medios, pues es simplemente 3, ¿ok? Entonces nos va a quedar a por secante elevado a la 3, que no es otra cosa más que a cúbica secante cúbica. Eso lo sustituimos aquí en nuestra integral, entonces sería a cúbica secante cúbica en el denominador. Muy bien, simplificamos nuestra integral, sería igual a la integral. Esta a se va a cancelar con una de las a's de abajo, entonces nos va a quedar simplemente 1 entre a cuadrado, ¿ok? De estas a de aquí. La sacamos de una vez de la integral, nos queda 1 entre a al cuadrado por la integral desde teta 1 hasta teta 2 de la secante en el denominador. O sea, esta secante cuadrada se va con una secante cuadrada de aquí y nos queda simplemente la secante en el denominador. Entonces, 1 entre secante. Pero recordemos que secante es igual a 1 entre coseno. Entonces, 1 entre secante, pues es simplemente el coseno. Entonces, sustituimos eso ahí. Muy bien, y resolvemos esta integral, que se resuelve de manera directa. Es decir, la integral de el coseno, pues es el seno, ya que pues la derivada del seno es igual al coseno. Entonces, sería esta la integral ya resuelta, evaluada desde teta 1 hasta teta 2. Ahora, un paso pues bastante importante es cómo sustituir los límites, ¿no? Los límites de integración. Pues bueno, muy sencillo. Simplemente nosotros despejamos nuestra variable teta, nosotros la podemos despejar de aquí, ¿ok? Entonces nos queda que teta es igual a la tangente inversa de x entre a, ¿ok? Entonces la integral nos queda como 1 entre a cuadrado por el seno de la tangente inversa de x entre a, en donde ahora sí x va desde menos infinito a más infinito. Otra cosa que nosotros podríamos hacer es hacer el triángulo y ver, no, pues teta estaría acá y estos lados valdrían pues cierta cantidad que nosotros estamos utilizando acá, ¿no? Esa es otra cosa que se podría hacer. Pueden utilizar esa técnica si les parece bien. De hecho, si los límites fueran distintos a menos infinito y más infinito, esta técnica se tiene que usar necesariamente. ¿Ok? Nosotros aquí elegimos que la tangente del ángulo, o sea, de aquí se elige que la tangente del ángulo sea x entre a. Entonces, la tangente, pues es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Eso nos dejaría con esta situación de aquí, ¿ok? Tenemos el ángulo y el cateto opuesto sería x y el adyacente sería a, ¿ok? Y bueno, la tangente pues es x entre a, de aquí nosotros podemos sacar el seno de teta, ¿ok? Podemos sacar el seno de teta, aquí sabemos que la hipotenusa es raíz de x cuadrada más a al cuadrado, de aquí ya podemos sacar el seno y bueno, ya podemos ir sustituyendo.
Esa técnica sería necesaria si estos límites fueran diferentes a menos infinito más infinito. Por ejemplo, que x fuera desde, no sé, menos L hasta L, por ejemplo, que es un caso que puede ocurrir en, en electromagnetismo también, ¿ok? En este tipo de problemas de aplicación. Entonces, se deja como recomendación que intenten resolver esta integral, aquellos participantes que nos están viendo, se deja como recomendación que intenten hacer esta integral, ¿no? O sea, que usen esta técnica del triángulo y si tienen alguna duda de cómo hacerla, o sea, como anteriormente se vio, simplemente se sustituyen las cosas, pero si se tiene alguna duda con los límites o con lo que sea, pues nos pueden pedir alguna asesoría o dejarnos un comentario en este video. Bueno, en este caso, la integral pues es más sencilla, ya que los límites pues hacen que la integración sea más o menos directa. O sea, no es necesario que nosotros hagamos ese triángulo porque nosotros sabemos cuánto vale esta tangente. O sea, nosotros sabemos que la gráfica de la tangente es así. La gráfica de la tangente es algo así. Y aquí está, acá está pi medios. Y acá está menos pi medios. ¿Cómo podemos saber esto? Pues recordemos que la tangente es igual al seno entre el coseno. Es decir, cuando el coseno se haga igual a cero, la tangente se va a indeterminar. ¿Ok? Entonces, pues simplemente nosotros vemos que el coseno se hace cero en múltiplos de pi medios, ¿ok? Si nosotros tenemos nuestro círculo trigonométrico, eh, nosotros aquí tenemos las particiones, los cuadrantes, y pi medios, pues es, digamos, este ángulo de aquí de 90 grados. Esto es pi medios. Y el coseno ahí vale cero, ¿ok? Si tenemos aquí nuestro círculo unitario y tenemos un ángulo, pues el coseno es esta región, digamos, horizontal y el seno es esta longitud vertical. Esto sería el seno, esto sería el coseno. Cuando el ángulo llega aquí, pues el seno es máximo y el coseno es mínimo. El seno vale 1 y el coseno vale 0. Muy bien, entonces la integral, la gráfica, perdón, de la tangente es esta de aquí. Entonces es muy fácil ver que la tangente inversa de x, o sea, cuando x va a infinito, pues es pi medios. ¿Por qué? O sea, la tangente inversa nos está, o sea, las funciones trigonométricas inversas son ángulos, ¿ok? La tangente inversa de infinito, o sea, cuando nosotros sustituimos aquí el infinito, lo que nos está diciendo, o más bien lo que nos está preguntando, es ¿qué valor toma la tangente para tener el ángulo de pi medios? Por ejemplo, en caso de que supiéramos que valiera pi medios. En este caso, pues no sabemos, entonces la pregunta correcta sería, ¿qué ángulo se forma cuando la tangente es infinita? ¿Ok? Cuando la tangente es infinita, recordemos que las funciones trigonométricas inversas son ángulos, ¿ok? Son ángulos. Entonces, aquí te están pidiendo un ángulo. Entonces, te están pidiendo qué ángulo se forma cuando la tangente es igual a infinito. En este caso, cuando sustituimos esto de aquí. Entonces, el ángulo que se forma cuando la tangente es igual a infinito, pues es simplemente pi medios. Entonces, con menos infinito pasa exactamente igual. El ángulo que se forma es simplemente menos pi medios. Entonces, nosotros sustituimos esto aquí, 1 entre a al cuadrado. Y si se fijan, no fue necesario hacer nada del triángulo, eh, modelarlo, absolutamente nada. Simplemente con este análisis fue suficiente. Yo me tardé porque pues lo estoy explicando, pero es mucho más rápido hacer este análisis. Sin embargo, reitero que se recomienda hacer el otro análisis también. Entonces sería 1 entre a cuadrada multiplicando al seno de la tangente. Muy bien, vamos a hacerlo paso por paso para que no haya dudas aquí. Entonces, esto se evalúa en más infinito y menos infinito. Entonces sería 1 entre a cuadrado por el seno de, quedamos que en más infinito es pi medios, menos 1 entre a cuadrado por el seno de, y en menos infinito es menos pi medios. Muy bien. Y bueno, pues simplemente resolvemos esto de aquí. Volvemos al círculo trigonométrico.
en pi medios, ¿cuánto vale el seno? En pi medios, como habíamos comentado, es el ángulo aquí de 90 grados y el seno es máximo, vale 1, ¿ok? Si tenemos nuestro círculo unitario, pues aquí hay un radio, es decir, el seno es igual a 1. Y en menos pi medios, pues vale menos 1. Aquí sería el seno de menos pi medios. Y aquí sería el seno de pi medios. Aquí vale menos 1 y acá vale 1. Muy bien. Entonces sustituimos esto. Entonces I va a ser igual a 1 entre a cuadrado por el seno de pi medios, que es 1, menos 1 entre a cuadrado por el seno de menos pi medios, que es menos 1. Y esto simplemente nos queda como 2 entre a cuadrado. Sería la respuesta de esta integral.